Hola, buenos días. Bienvenidos al seminario, al webinar claves de la neuroeducación para docentes. Buenos días, David. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aunque sea virtualmente. Muchísimas gracias a todos los participantes. Poquito a poquito o muy rápidamente en realidad vais entrando. La verdad es que estamos abrumadísimos e impresionados por la cantidad de gente que os habéis inscrito. Somos casi 12.000 personas que, bueno, rápidamente vais entrando. Yo soy Lea del Pozo, la responsable de contenido de Techman Education. Bienvenidos todos. Veo que el chat corre rapidísimamente. Ya estamos a 4.000 y pico. David Bueno está hoy con nosotros para darnos claves de la neuroeducación para docentes. David necesita pocas presentaciones, pero por si acaso hay algún despistado en la sala, decir que es doctor en biología, profesor de genética, lleva años estudiando la genética en el campo de la educación y el aprendizaje, ha publicado más de 50 artículos en revistas especializadas y otros tantos libros, y es sin duda una de las figuras más brillantes en este país si hablamos de neurociencia. Además, y es una cosa que yo quiero poner de relieve, es un grandísimo divulgador de neurociencia y aprendizaje, y nos ayuda a todos cada día a entender un poco y a darnos las claves del mundo científico, ¿no? Además, David es director de la Cátedra de Neurociencia de la Universidad de Barcelona, De neuroeducación. de neuroeducación, perdona, de la Universidad de Barcelona, que como muchos de vosotros, de los que nos acompañáis hoy, sabéis, han sido nuestros asesores para Inspira, para el proyecto de infantil de Techman. Inspira son proyectos globalizados y por lo tanto tocamos áreas como las matemáticas o como comunicación y lenguaje, pero aquellos que podríamos decir más tradicionales, ¿no? O las que siempre han existido. Pero realmente Inspira también como cosa singular es que pone el acento en la plástica, en la música, en el mindfulness y en el yoga, y yo creo que a lo largo de la entrevista David nos irá explicando por qué es tan importante y por qué hoy en día sabemos que es tan importante este tipo de áreas. Pero bueno, bienvenidos a los que acabáis de llegar. Yo antes de nada, me recuerdan, importantísimo que los que queráis hacer preguntas, activéis en el chat, activar panelistas y participantes. La idea es que esto sea un foro, que tengamos la oportunidad de preguntar directamente a David Bueno todas aquellas claves, aquellos tips que nos gustaría saber para el aula. Así que yo iré recogiendo y el equipo de Techman me ayudará a ir recogiendo vuestras preguntas. Y antes de empezar en materia, David, a mí tengo mucha curiosidad que me expliques cómo un científico decide ponerse en temas de educación y decide... me dicen que no se ve a David. ¿No se me ve? ¿Puede ser que no se ve a David? Yo estoy aquí. Ahora sí me dicen que ya está, que David ya está presente. Pero bueno, que me habéis escuchado todos. Yo soy Lea, estamos presentando a David Bueno y empezamos. Bueno, lo que te decía, yo quisiera que nos contaras un poco, esto es, es una pregunta un poco cotilleo, ¿cómo termina un científico metiéndose en temas de educación? Mira, a ver, lo primero que quiero decir es que hoy sois mi récord. 12.000 personas escuchándome. Tenía récord ya con varios millares de personas, pero no jamás con 12.000. Así que, Estamos mira, muy impresionados todos, ¿eh? impresionante. Bueno, no, lo que es fantástico, lo que indica esto son las ganas que tenemos todos de aprender sobre estos temas. Mira, ¿por qué me metí yo en educación? Bueno, fue como suele pasar en la vida. Mi trayectoria me fue llevando por aquí casi sin proponérmelo al principio. Todo empezó cuando yo terminé mi licenciatura en biología, ya al año 1989. Yo quería hacer una tesis doctoral en genética del sistema nervioso, pero aunque tenía buenas notas, no eran suficientemente buenas como para tener beca. Pero yo quería hacer una tesis.
y ya quería ganarme la vida porque ya tenía pareja, nos queríamos ya vivir juntos, lo que pasa cuando tienes 24 años, Sí, ¿no? claro, cuando eres joven. Bueno, entonces me puse a trabajar 60% de jornada en un centro educativo. Daba clases a sexto, séptimo y octavo de GB. Yo era el tutor de séptimo, que serían ahora unos, bueno, y entonces también unos 13 años, y ahí le encontré el gusto por la docencia. Vale. No me lo había planteado nunca, el tema de la educación, honestamente, nunca me lo había planteado. Y ahí empecé a encontrarle el gusto. Cuando ya dejé el sitio este, porque ya entré en la universidad, ya por el currículum que había estado haciendo durante mi tesis, siempre me había quedado pues el gusanillo ese de la docencia fuera de la universidad. Me salió la oportunidad de escribir una serie de libros de texto para una editorial de primaria y de secundaria. Sí. Y en un momento dado, pues ya hace 13 años, me propusieron coordinar la materia de biología para las pruebas de acceso a la Universidad en Cataluña, lo que me situó otra vez de nuevo en medio del sistema educativo, en este caso entre bachillerato y la universidad. Esto coincidió pues con ganas de un cierto cambio que tenía yo en mi carrera profesional. Había estado siempre encerrado en el laboratorio trabajando con distintos modelos sobre el cerebro y vi la oportunidad de juntar lo que eran mis dos grandes pasiones, que es genética, neurociencia por un lado y educación por otro. Y ahí empezó esta mezcla de neuroeducación que terminó de eclosionar, pues hará 5 o 6 años, pues bueno, juntándome con otras personas, de ahí viene lo de la cátedra y todo esto, pero viene de ahí. Muy bien, vale. Pues satisfecha esta parte que yo tenía curiosidad. Os recuerdo a todos los participantes, que ahora creo que sí que nos estáis viendo bien a los dos, que para hacer preguntas que iremos recogiendo, que el equipo, aparte de mí, el equipo está recogiendo vuestras preguntas, tenéis que activar a panelistas y participantes. Vale, David, yo sé que tú has sido, yo te he escuchado, tú has sido crítico con el confinamiento impuesto a los niños. Entonces, casi 7 semanas después, es verdad que ahora dentro de unos días podrán salir, bueno, es un poco lío también la manera, pero bueno, podrán salir, pero casi 7 semanas después a mí me gustaría que nos explicaras cuáles son las consecuencias de esto o qué posibles consecuencias y no sé si podemos hacer algo para paliarlo. Mira, las consecuencias sobre los niños en concreto de un confinamiento como este, consecuencias exactas, de hecho no lo sabemos. No lo sabemos porque no hay ningún estudio, porque no había pasado nunca en la historia reciente y que tengamos métodos científicos para analizarlo. Claro, lo que sí se ha hecho, lo que me he dedicado a hacer también yo, es buscar en la literatura científica casos razonablemente parecidos de personas que han sido confinadas por el motivo que sea, el efecto sobre el cerebro, intentar extrapolarlo a los niños con un cerebro mucho más plástico, mucho más maleable y donde todo le afecta muchísimo más. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, es que en un confinamiento obligado, otra cosa es un confinamiento voluntario. Ya. Y a veces los adultos hacemos, pues me voy un fin de semana, no quiero hablar con nadie, quiero estar conmigo mismo. Y a veces incluso muy necesario, sí. Sí, 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 sí. Pero eso es un confinamiento obligado y además en un entorno social muy restringido. Tu familia, y ya está. Entonces, lo que se ha visto es que en estos confinamientos, lo primero que sucede es que el cerebro empieza a limitar la plasticidad neuronal, la capacidad de hacer conexiones nuevas dentro del cerebro, lo que hace es que sea más difícil aprender cosas nuevas. Todo lo que aprendemos queda fijado en la memoria, en el cerebro, en conexiones nuevas entre neuronas. Pues el confinamiento lo que hace es limitar la capacidad de hacer conexiones nuevas. Entonces, pues cuando viene desde los centros educativos, no de todos, por supuesto, muchos lo han hecho fantásticamente bien, pero no todos. Vamos a darles mucha materia para que no pierdan nada, y allí hay un choque. El cerebro está menos capacitado para adquirir nuevos conocimientos e intentamos hacer que adquieran los mismos conocimientos. Y eso pues no puede ser. De ahí viene la importancia de cambiar el método. ¿Hay que transmitir conocimientos? Claro que sí. Pero un método tiene que ser diferente y hay que disminuir la carga de estos conocimientos, seleccionando aquellos que pensamos, vaya, que van a ser más útiles, más necesarios. Este es un primer efecto. Es esta
pérdida progresiva de la capacidad de hacer nuevos aprendizajes. No hasta cero, jamás cae a cero, pero sí que disminuye. Por lo Otro tanto, efecto... perdón, dime. No, no, dime. No, porque digo, por lo tanto, tú claramente no eres partidario de que avancemos, o sea, esta polémica que ha habido de que avancemos currículum, sino que trabajemos otras competencias precisamente en esta situación. Se puede avanzar currículum, pero a través de otras competencias. Lo que tenemos que trabajar es qué competencias en estos momentos podemos tratar desde el confinamiento, desde la distancia. Una de ellas importantísima es la resiliencia. Y a partir de ahí podemos ir colando, por supuesto, otros tipos de conocimientos más curriculares. Claro que sí, ¿por qué no? Pero sabiendo que lo importante ahora no son los conocimientos curriculares. Bueno, de hecho, muchas veces no son los conocimientos curriculares los más importantes, sino es cómo los estamos transmitiendo para que queden bien adquiridos y para potenciar pues, las otras muchísimas características de la persona. Hablaba esto de la resiliencia. Es un elemento clave. A mí, la verdad, se puso de moda al principio, cuando llevamos 2 semanas de confinamiento, esa canción Resistiré, una canción del dúo dinámico de hace no sé cuántas décadas, y yo pues incluso hice algún artículo para el periódico diciendo, es que no es la canción que debemos poner, no es resistir, es persistir. Resistir tiene un componente de pasividad, de poca proactividad, mucho más alto que no persistir, que es mucho más proactivo. Persistir es continuo con lo que yo quiero. Resistir es, ¿qué remedio tengo? Nos aguantaremos. ¿Vale? Aquí viene el segundo efecto del confinamiento, de hecho. El primero es es esta pérdida de plasticidad. El segundo es, como no es un confinamiento querido, es obligatorio, hay 2 maneras radicalmente opuestas de responder. Que nadie responde de una forma absolutamente radical, todos estamos en algún punto entre medio, pero para entendernos. Hay personas que ante un confinamiento se sobreactivan. No es que se vuelvan hiperactivas, no es eso, pero sí que se sobreactivan, yo estoy entre ellos. Y encontramos la manera de empezar a hacer cosas y avanzamos trabajo y, bueno, en el fondo no es más que una estrategia de nuestro cerebro para hacer más llevadero el confinamiento, para sentirnos útiles con nosotros mismos, con nuestro entorno. Sobre todo si hacemos un trabajo que nos gusta, pues nos lo pasamos bien. Pero después hay la manera opuesta. Y es que hay personas que esto les lleva hacia una tristeza, una melancolía, una bajada en las ganas de hacer cosas, incluso hasta la de depresión en algunos casos. Con nuestros alumnos, cuando estamos interactuando con ellos para que, bueno, vayan haciendo alguna cosa, vayan aprovechando este tiempo para otros tipos para que aprendan otros tipos de recursos, hay alumnos de ambos tipos y su respuesta ante los aprendizajes también es radicalmente diferente. No es lo mismo una persona a quien le costará levantarse por la mañana porque total por lo que voy a hacer, que otra persona que, no digo a las 7 de la mañana como antes, pero se pone el despertador a lo mejor a las 8:30 o a las 9 y se activa para empezar a hacer lo que sea. Claro. Y eso lo vamos a encontrar y las diferencias que ya están dentro del aula, ya las vemos dentro del aula, en estos periodos se magnifican. Y hay siempre que educar para todos, no solo para aquellos que se han sobreactivado, sino también para los que están justamente en la fase opuesta. Y ahí interviene mucho la personalidad de cada uno. Cada persona ya tenemos una tendencia a responder de una manera o de otra. Las experiencias previas que hemos tenido nos condicionan y también muchísimo el ambiente que hay a nuestro alrededor. Hay familias donde se vive con, no digo con un gran optimismo, pero sí con esta sensación de, bueno, es pasajero, es necesario y es pasajero, esto se va a terminar, pues aprovechemos que estamos juntos incluso para pasárnoslo bien como familia, haciendo cosas que a lo mejor antes pues no podíamos hacer porque estábamos todos demasiadas horas en el trabajo. Claro. La respuesta de los hijos es muy diferente que una familia que se encuentre pues
para que al levantarse se encuentren que a lo mejor uno de los dos progenitores o ambos o con quienes convivan, pues yo no me levanto antes de las 11 de la mañana, total, ¿para qué? Y entonces empiezan a cambiarse los horarios y ahí pues eso arrastra muchísimo, por supuesto, a los hijos. Claro. Por- David, realmente la neuroeducación, la neurociencia nos explica muchas cosas, algunas de las cuales confirma cosas que los buenos maestros ya venían haciendo e intuían, etc. Pero, sin embargo, una de las cosas que yo te quería preguntar es, más allá del confinamiento, ahora hablo a nivel general, em, ¿tú crees que tenemos suficientemente en cuenta el mundo educativo lo que ya sabe la ciencia? Y hablo desde políticas, de tal. Claramente hoy tenemos pues, a muchísima gente escuchándote y por lo tanto está claro que el mundo educativo tiene interés en saber. A lo mejor hablo de políticas educativas o etcétera. ¿Le hacemos suficiente caso? Mira, se está empezando a hacer caso. ¿Suficiente? No, yo creo que no, que todavía no. Ujú. Pero al principio nunca es suficiente. Siempre hay que empezar poco a poco. Yo no soy un defensor de las revoluciones. Ahora tenemos la neurociencia que nos está aportando grandes ideas sobre el mundo de la educación. No ideas nuevas, algunas sí, pero muchas no son nuevas, lo decías tú ahora mismo. Lo que estamos haciendo en la mayor parte de casos es reforzando lo que intuitivamente ya se sabía, lo que los grandes pedagogos pues ya habían dicho de forma intuitiva o vivencial y que muchos maestros ya están aplicando porque sabemos que funciona. Bueno, desde la neurociencia ahora sabemos no solo que funciona, sino también por qué funciona, lo que hace que podamos profundizar más y sesgarnos todavía más hacia estas estrategias que sabemos que nos están funcionando y que reportan grandes beneficios a nuestros alumnos. Pero claro, todas estas informaciones son relativamente nuevas. Yo antes lo comentaba, hace 10 o 12 años que empecé por este camino, pero hace 5 o 6 que empezó a eclosionar con, con fuerza. Y el mundo educativo tiene una inercia enorme, porque hay muchísima gente implicada. Y cuanta más gente implicada hay, más inercia tiene. Y más inercia en física significa más dificultad para cambiar la dirección de algo. ¿Vale? Mucha gente implicada. ¿Por qué? Porque hay muchísimos maestros en cualquier gobierno. Una de las partidas presupuestarias más importantes que hay, después de sanidad, y podríamos discutir si es útil o no, después de los gastos militares, después vendría educación. Significa que hay muchísimas personas implicadas, muchos maestros. ¿Eh? Los alumnos están implicados, por tanto forman parte de esa misma inercia. Los padres están implicados, forman parte de esa misma inercia. La sociedad en general, los políticos, porque educamos entre todos, no solo se educa dentro del centro educativo. Entonces la inercia es tan grande que todos estos conceptos, conocimientos están llegando a... Yo estoy en diversos comités de asesoramiento para distintas instituciones públicas, por tanto sé que están llegando. La implementación es más lenta porque hay mucha inercia y hay mucha voluntad de incorporarlo, muchísima, sobre todo porque hay una gran presión desde abajo, desde los mismos maestros, para que esto pues llegue a algún sitio, pero todavía va a pasar un tiempo. Por eso la pregunta es, ¿se está haciendo suficiente caso? No, suficiente todavía no, pero el camino que ha empezado, si no cambia, yo creo que es esperanzador, eso sí. Bien. Hay muchísimos, sé claramente que hoy hay muchísimos maestros de infantil y de primaria, también de secundaria obviamente, pero muchísimos de infantil y de primaria que te están escuchando. Entonces, realmente sabemos clarísimamente que la primera etapa, de los 0 a los 6 años, es una etapa importantísima. ¿Qué claves, qué crees que deberían saber, deberían tener clarísimo los maestros de infantil? Y hay alguien que también pregunta, y ya enlazo la pregunta, si nos podrías contar un poquito más de qué deberíamos trabajar en infantil, qué deberíamos tener como muy claro que en esas etapas son muy importantes.
Mira, durante las primeras etapas de la vida, hasta los 5 o 6 años, ¿vale? Hasta todo lo que es la educación infantil, es la etapa en que el cerebro es más maleable y en la que todavía está haciendo neuronas nuevas. Después ya deja de hacer neuronas nuevas. Hace conexiones nuevas, pero ya no hace neuronas nuevas. Eso significa que todo lo que hagamos durante esta época va a tener muchísima más influencia que lo que podamos hacer durante todo el resto de la vida de esa persona. Como es la época más plástica, a mí me gusta mucho poner el símil de si queremos hacer, pues, no sé, una figurita con barro en clase de arte, ¿no? Si tenemos un trozo pequeño de barro, pues la figurita será más pequeña que si tenemos un trozo grande. Por lo tanto, cuanto más grande sea el trozo, más podremos después de hacer con eso. Pero eso es solo una parte de la importancia. La otra es, si yo tengo un trozo muy grande de barro, pero está demasiado seco, se me romperá. Si yo tengo un trozo muy grande de barro y está demasiado húmedo, la figurita no se me aguantará bien. Lo primero que tengo que hacer es tener barro y amasarlo bien amasado para que tenga el grado justo de humedad para después hacer lo que yo quiera hacer, lo que esa persona quiera hacer con su propia vida. Y eso es lo que hacemos durante la educación infantil, es darle ese punto de plasticidad que el cerebro ya tiene por sí mismo, pero que podemos potenciar. ¿Y cómo hacerlo? Como Pues, exacto. Yo creo que hay mucho interés en que expliques cómo hacerlo. bueno, pues a partir de todas las actividades que sabemos, eso sí que es un aporte de la neurociencia, que sabemos que activan más esta plasticidad, que son el arte, la música y el conocimiento de nuestro propio cuerpo, la psicomotricidad, el deporte, digámoslo como queramos. Y el ¿Por movimiento, qué? ¿no? En general. ¿Eh? El movimiento, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, el motivo es simple. El motivo es que el arte, el arte es creativo y la creatividad es una parte consustancial de nuestra especie, pero es algo que después va a ser útil toda la vida para ver alternativas diferentes a cualquier problema que nos puedan plantear. El arte es un tipo de lenguaje, es el primer lenguaje simbólico de la humanidad. Antes de la escritura cuneiforme, pues ya nuestros antepasados del Paleolítico pintaban cuevas para transmitirse algún tipo de mensaje. Así que arte y lenguaje están mucho más juntos de lo que muchas personas les podría parecer. La música también es creativa. La música no es solo repetir las notas de un pentagrama, es también improvisar, es también experimentar con las notas, con los ritmos. La música también es creativa, es un lenguaje, además es un lenguaje universal, es el único lenguaje universal que hay, el lenguaje oral. Hay muchos idiomas, la música se ha demostrado que hay una serie de ritmos que se entienden exactamente de la misma manera en cualquier cultura. Cualquier cultura entiende que una canción es una canción de cuna por los acordes que se usan. Da igual que sea una etnia que esté en África, en Australia, en Sudamérica o en Europa, da igual. Todas lo entienden exactamente igual y hay varias más de estas. La música es lógica, por lo tanto encierra conceptos matemáticos en sus propios ritmos. Todo eso lo que hace es dotar al cerebro de estrategias fuera de lo que serían después las asignaturas y las materias, pero las estrategias más básicas. Y la psicomotricidad es muy importante porque nuestro cuerpo está siempre con nosotros. Cuando pensamos en educación, pensamos en educar el cerebro, pero nuestra mente y nuestras facultades mentales surgen siempre de la interacción entre el cerebro y el cuerpo. Si no les ayudamos a que se integren, jamás serán tan completas como si lo trabajamos por separado. Además, cualquier cosa que después aprendamos a lo largo de nuestra vida, cualquier aprendizaje que hacemos, siempre nos llega a través de los órganos de los sentidos. No captamos nada del exterior que no venga a través de los órganos de los sentidos. Así que en estas primeras edades lo que hay que hacer es trabajar los órganos de los sentidos. Espontáneamente, instintivamente, ya los usamos todos. Pero lo que el cerebro tiene que aprender es a integrarlos
para sacar el mejor provecho de la integración entre los 6 sentidos. Muchos libros de texto todavía hablan de 5 sentidos, hay 6, ¿vale? Vista, oído, tacto, olfato y gusto son los 5 que salen en todos los libros, pero hay otro, la propiocepción, la sensación de cómo está situado nuestro cuerpo respecto a nosotros mismos. Si cerramos los ojos y extendemos un brazo, sabemos que tenemos el brazo extendido porque hay receptores dentro de nuestro cuerpo que nos indican nuestra propia posición, ¿vale? Y eso tiene que estar integrado con el resto. Si no, habrá un desajuste. Claro. Eso significa que a esas edades tienen que trabajar con todos los sentidos, tan simultáneamente como sea posible, para que se integren bien. Significa que tienen que poder tocar, ver, oler. No digo probarlo todo, porque hay cosas que a lo mejor no se pueden probar, ¿no? Pero olerlo sí. Con movimiento. Significa explorar su entorno, explorar la naturaleza, explorar los colores, explorar las músicas, pero todo integrado o tan integrado como sea posible. Y eso nos lleva a otra pregunta que seguro que me ibas a hacer luego, pero ya la contesto ahora y es, ¿y a qué edad hay que incorporar la tecnología digital ahora que la estamos usando tanto? Esto clarísimamente te lo iba a preguntar, pero antes de que me contestes esto, claro, yo te he dicho, tenemos mucha gente de infantil y de primaria, pero por supuesto también tenemos gente de secundaria que te está escuchando. Entonces, lo que nos estás contando, es verdad que yo te he preguntado por las primeras etapas, pero eso no significa que el movimiento, o sea, el deporte o tal, que la música, que tal, no tengamos que darle importancia en etapas más mayores, ¿cierto? No, por supuesto, claro que no, siguen siendo igualmente importantes. En infantil debería ser el porcentaje más alto de horas que pasan dentro del centro, debería ser esto. Vale. No diré nunca si el 80% de las horas o el 70%. No te lo he preguntado, no te lo he preguntado. No lo sé, no, y por tanto tampoco no lo sabe nadie, ¿no? Pero sí debería ser el porcentaje más importante. A partir de ahí, en primaria, hasta mediados de primaria, tercero, cuarto, también da igual, siguen siendo igualmente cruciales. No es que las matemáticas, la lengua no sean importantes, el conocimiento del medio, claro que son importantes, pero deberían ser las ramas que salen de este tronco central formado por estas otras materias, no al revés. La tendencia es a invertirlo. Entramos en primaria, tienen que empezar a aprender cosas importantes. Sí, sí, son muy importantes, ya lo sé, ¿eh? Entonces parece que vamos bandeando poco a poco todo lo que era el arte, la música, para hacer más horas de lengua, más horas de mates. Los primeros cursos no debería ser así. Hacer lengua, hacer mates, claro que sí, integrado en lo que estaban haciendo ya antes. Y después sí que poco a poco hay que ir cambiando el balance y cada vez más dedicar horas a estas otras materias, porque la base ya se habrá hecho antes, esta base plástica y creativa ya se habrá hecho antes. Pero cambiar el porcentaje de horas no significa dejar de hacerlo. Necesitan música a cualquier edad, incluso en bachillerato. Necesitan moverse. Tenerlos sentados durante 50 minutos en bachillerato es una tortura para muchos alumnos. Claro que pueden porque controlan sus propios instintos de salir a correr a la calle o al recreo, ¿no? Pero deberían poderse mover. Deberíamos darle la oportunidad de moverse un poco de vez en cuando. Muy importante esto que dices, realmente. Aquí sí que queda mucho trabajo por hacer, la verdad, ¿no? Lo del tema de los 50 minutos y dar importancia a estas edades también al movimiento. Pero bueno, supongo que poco a poco. Queda mucho trabajo por la inercia. Sí. Tenemos una inercia histórica. A ver, Vale. el sistema educativo que tenemos ha cambiado mucho y mucho más estas últimas décadas. Estos últimos 20 años ha cambiado muchísimo, pero la base central sigue siendo la del sistema educativo del siglo XIX. Estamos en el XXI. Totalmente de acuerdo. Estamos en el XXI. David, ¿Vale? tú ibas a apuntar una cosa y claramente tenías razón. Yo te quería preguntar. Yo te he oído decir que antes de los 5 años los niños no deberían tocar las pantallas. Entonces, como sé que este es un tema polémico,
Me gustaría que nos contaras, un poco qué es lo que piensas. Mira, pues tiene relación con lo que estaba contando. Hasta los 5 o 6 años, los sentidos deben usarse todos tan simultáneamente como sea posible. Y la utilización de tecnologías digitales no lo permite. Una tecnología digital usamos dos sentidos, vista y oído. El tacto no cuenta, porque el tacto del teclado es siempre el mismo. Y la gracia de los sentidos está en la variación respecto a los inputs que estamos recibiendo. Así que la tecnología digital no ayuda a estas edades a integrar los sentidos correctamente. Eso no significa que no puedan tocarlo. Claro que pueden tocarlo, claro que pueden, no les va a hacer ningún daño. Lo que no debe ser nunca es el elemento central de un aprendizaje. Y eso sucede dentro de un centro educativo, pero muchas veces tenemos también un cierto lastre familiar de su entorno cuando salen. Yo he visto muchas veces, seguro que muchos de vosotros también, pues no sé, un coche con la familia que se van de fin de semana antes de que nos encerrásemos todos en casa y niñas pequeños de 2 o 3 años sentaditos en sus sillitas en el asiento de atrás, cada uno con su tableta o con su juego electrónico para que se distraigan o para que no molesten. Sí, No, sí. no No, es eso. claro. Esto Pues entra estamos, un poco con el aburrimiento, ¿no? Que hay que ser un poco militante y tú me confirmarás o me desmentirás, ¿no? La importancia de aprender a aburrirse. aburrirse es importantísimo. De hecho, cuando nos aburrimos es cuando nuestro cerebro activa la creatividad. Como no nos gusta aburrirnos, cuando nos aburrimos, empezamos a pensar qué podemos hacer, qué haremos luego. Es decir, estamos entrenando una serie de características mentales relacionadas con la planificación futura. Eso es importantísimo. Yo es que soy biólogo de formación, ¿no? Y nunca puedo evitar hablar desde la perspectiva biológica evolutiva, ¿eh? Pero como especie animal somos la única especie capaz de planificar su futuro. Y si hemos sobrevivido como especie durante tantos centenares de miles de años es porque podemos planificar. Así que planificar es muy importante. Si lo tenemos todo pautado, todo marcado y una pantallita que nos distrae a su ritmo, estamos limitando nuestra capacidad de planificación. Así que cada día habría que aburrirse un rato. Y si están demasiado rato aburridos, ya empiezan, bueno, pues sí, a inquietarse, pues busquemos alternativas que no sea la pantallita, a la música. La música es fantástica. Sí. Yo he leído muchas cosas, tú has hablado muchísimas veces sobre el estrés. Entonces me gustaría que nos explicaras un poco. Cada vez salen más voces de alarma respecto al estrés en general y el impacto que tiene el estrés crónico en los niños. Entonces me gustaría que nos contaras un poco sobre esto y si crees que desde las aulas podemos hacer algo para realmente paliar o al menos tener en cuenta los efectos que tiene el estrés crónico. Mira, podemos hacer mucho, pero es muy difícil. Es difícil. A ver, nadie ha dicho que la profesión de educador sea fácil, ¿eh? Pero Está claro. es difícil porque en un grupo de 20 o 25 o 30 alumnos, los niveles de inicio de estrés son muy diferentes entre un alumno y otro. Pero el estrés puntual ni es bueno ni es malo, es que es imprescindible. El estrés puntual es lo que nos permite, cuando pasamos un semáforo en rojo y no hemos visto que bajaba un coche, dar un bote hacia atrás para que no nos atropelle. Ese estrés puntual es que es imprescindible para sobrevivir y que nuestros alumnos lo tengan puntual, pues no pasa nada, tienen que aprender a lidiar con esta sensación incómoda del estrés. Hasta ahí, todo bien. El problema es cuando el estrés se cronifica. Cuando el estrés se cronifica, se vuelve en esta sensación crónica de estar a disgusto contigo mismo y con tu entorno. Eso es lo perjudicial. Perjudica muchas funciones fisiológicas. Una persona estresada tiende a ponerse más a menudo enferma que una persona que no tiene estrés crónico. Sí. Además, bloquea la capacidad de aprender del cerebro. El estrés crónico bloquea la plasticidad neuronal y hace que adquirir conocimientos sea mucho más difícil. ¿Cómo se genera este estrés? Hay muchas maneras. A ver, el estrés
es una reacción fisiológica del cuerpo y del cerebro ante ante una situación que percibimos como una posible amenaza. Significa que tiene un punto de subjetivo muy importante. Hay situaciones que a lo mejor yo las veo como una amenaza y me estresan, y cualquiera de los que me estáis oyendo a lo mejor no lo veis como una amenaza y no os estresa, ¿vale? Por eso es muy difícil cuando tienes 20 o 30 alumnos conocer el nivel de estrés de cada uno es diferente. El problema, el problema no. Lo que esto nos está diciendo es que lo que debemos evitar dentro del aula, si no queremos que se genere un estrés crónico en algunos alumnos, es evitar las situaciones que ellos puedan interpretar como una amenaza. ¿Qué pueden interpretar como una amenaza? Por ejemplo, un exceso de trabajo. Me están haciendo hacer más cosas, me han puesto más deberes. No entro en la discusión de si hay que poner deberes o no, pero me han puesto más tareas de las que yo voy a poder hacer. Eso es una amenaza. ¿Qué pasará cuando no las dé? Me están explicando cosas que no entiendo nada. ¿Qué pasará cuando me pidan el retorno de que he aprendido? Me están exigiendo una cosa que yo sé, yo creo que sé que no me va a salir bien. ¿Se van a reír mis compañeros cuando yo no lo haga bien? Eso es una amenaza social. Es intentar disminuir todas estas situaciones sabiendo que disminuirlas al cero es imposible y tampoco sería bueno. Tienen que aprender que hay momentos de estrés puntual que tienen que lidiar con ellos. O sea, no estoy diciendo hacer una clase donde todo sea relax y tranquilidad, porque tampoco no se aprende con relax y tranquilidad todo el rato, ¿vale? Es buscar aquellos elementos que mantengan a los alumnos activos, pero no sobrepasados respecto a sus capacidades. Y aquí una de las buenas estrategias que hay es a través del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo nos permite, el trabajo colaborativo no es todos haciendo lo mismo, es todos tenemos, todo significa todo el grupo aula o por grupitos, da igual, ¿eh? Un grupo de personas tenemos un objetivo común y cada uno aporta algo diferente a este objetivo común, complementario y solapado con los de los demás, pero diferente. Cuando lo unimos todo, tenemos el aprendizaje global, completo de todo ello, de todo eso que estamos haciendo. Hay personas que creen que el trabajo colaborativo es excluyente del trabajo individual. ¿Esto lo hacemos individualmente o cooperativamente? No, no. El trabajo individual queda integrado. A mí me gusta incluso decir que queda magnificado, porque lo dotamos de todo su significado. Cada alumno prepara su parte, y eso es individual. Puede contar con el apoyo de compañeros, del profesor, pero cada uno es responsable de su parte. Y eso es un reto. Y el reto es altamente motivador y estimulante si lo percibimos como alcanzable, como realizable. Aquí viene la tarea del docente. Es repartir las tareas. De manera que aquel alumno que es más brillante, intelectualmente más potente, y en todas las aulas los hay, le damos una tarea más difícil, más compleja, para que él lo sienta como un reto. Si no, se nos va a aburrir y lo perderemos. Y aquel alumno que le cuesta más, que en todas las aulas también los hay, le damos un reto, una tarea, algo más simple, que él también lo perciba como un reto, pero un reto alcanzable, y que además siga siendo, o él se siga sintiendo imprescindible para su grupo. De esta forma podemos balancear un poco más el reto motivador sin llegar a una sensación de amenaza de lo que me han dicho que haga es que no sé ni por dónde empezar. Puedes caer entonces en el estrés crónico o justo lo contrario. Como el estrés no es agradable cuando es crónico, hay personas que entonces se desconectan y entran en lo que se llama el apagón emocional total. Para estar siempre estresado y que no me salga nada, pues paso y me da lo mismo lo que haga. Al final, todo el rato yo te escucho y todo tiene que ver, o sea, todo tiene que ver con las emociones, ¿no? Y cuando hablábamos del estrés, había algún profesor que también decía, ¿y qué pasa con el estrés de los docentes? Entonces, yo a propósito de esto te quiero preguntar,
cuán importante, quiero que nos expliques, a ver tu opinión, cuán importante es la mirada del docente, cómo afecta la mirada del docente y el modelaje emocional del docente, cuán importante es. Mira, es crucial. Todo tiene que ver al final con las emociones. Las emociones son los patrones más básicos de nuestra conducta. Todo pasa siempre por las emociones. Puede pasar también por la reflexión y el raciocinio, pero no es imprescindible. Lo que sí son imprescindibles son las emociones. Los profesores nos estresamos a veces. Por supuesto, somos seres humanos, como cualquier ser humano se estresa. Que tengamos momentos de estrés puntual no es ningún problema. Incluso iba a decir, es bueno que nuestros alumnos vean que tenemos momentos de estrés puntual y que los sabemos gestionar correctamente, porque de esta forma les servimos también de modelo de cómo gestionar una situación de estrés. El problema es cuando nosotros tenemos estrés crónico y ahí es donde deberíamos actuar, deberíamos ser muy conscientes. De hecho, un educador primero debe educarse a sí mismo. Deberíamos ser muy conscientes. Tengo estrés crónico. ¿Cuál es el origen? ¿Puedo disminuirlo? ¿Puedo solucionarlo? Pues lo soluciono tan rápido como pueda, primero por mí mismo, porque a mí me interesa solucionarlo, porque no es bueno vivir con estrés crónico, y después en mi trabajo para transmitir a mis alumnos que el estrés crónico se puede solucionar y que no es en absoluto útil para los aprendizajes. Y todo eso lo transmitimos con la mirada. De hecho, los ojos son nuestra puerta emocional hacia los demás. A través de la mirada transmitimos nuestras emociones. Viendo los ojos de una persona sabemos si está triste, si está contenta, si está enfadada, si está motivada, si está enfadada. Y las demás personas responden en consecuencia. Si yo estoy explicando algo a mis alumnos y lo estoy haciendo con motivación, yo transmito motivación a través no solo de la mirada, de todos mis gestos, del tono de mi voz, pero la mirada es lo más importante, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, a través de todo mi cuerpo yo transmito motivación y la puedo contagiar a mis alumnos. No es que se motiven todos de golpe, pero ya he roto muchas veces esa inercia de, uff, qué rollo, ahora nos toca aprender no sé qué. A ver, aprender a veces cuesta y nos da pereza a todos, a nuestros alumnos también. Si yo estoy motivado, me es más fácil que ellos rompan esta pereza y se empiecen a motivar. Si yo estoy enfadado, lo que haré es que vivan los aprendizajes con la sensación de amenaza de está enfadado, puede en cualquier instante nos puede reñir, nos puede castigar, nos puede gritar, lo que sea. Claro que a veces nos enfadamos y a veces tenemos la obligación de enfadarnos. Sí, Cuando claro. tenemos que reconducir alguna actitud que creemos que debe ser reconducida. El problema no es enfadarse, no es cuánto rato estamos enfadados. Si yo estoy enfadado mucho rato, puedo romper la confianza que mis alumnos tienen en mí. Es enfadarme cuando hace falta y después reconducirlo hacia estas otras emociones como la motivación, la alegría, que generan esta confianza, que generan esta actitud mucho más proactiva de los alumnos hacia los aprendizajes. Y lo primero es vivirlo nosotros, es estar razonablemente contentos con el trabajo que estamos haciendo, es estar razonablemente motivados con aquello que les vamos a transmitir. A veces en algunas charlas que he dado hay gente que me preguntan, oye, tú, este tipo de actividad o de tema, ¿cómo lo explicarías? ¿De esta manera o de esa otra? Yo siempre respondo lo mismo. ¿De qué manera te lo pasarás mejor tú? Pues de esa. Simplemente. Porque si el profesor se lo pasa bien, los alumnos se lo pasarán mucho, mucho mejor. Aunque no sea la última técnica pedagógica que haya dicho no sé quién o la neurociencia, da igual. Si tú te lo pasas bien, seguro que aprenderán mucho más que si tú estás ahí tenso porque no sabes muy bien qué estás haciendo. Está claro. Realmente el autoconocimiento al final para docentes y para no docentes es lo más importante, ¿no? David, tenemos 1.000.000 de preguntas. Entonces, voy a intentar, espero que no os enfadéis, voy a ver qué preguntas me han pasado, etcétera. No podemos responder todas las preguntas, pero vamos a intentar responder unas cuantas. Me dicen, hay una pregunta que se repite a menudo, que es ¿qué dice la neuroeducación sobre la cultura de pensamiento? Aparte tú has hablado de esto.
¿En qué sentido la cultura de pensamiento? Todas las estrategias de pensamiento, las rutinas. am, Sí, mira, a ver, las rutinas son importantes, muy importantes. Y de hecho, justo la primera pregunta que me has hecho es qué podemos hacer durante este confinamiento, que al final no lo he dicho otras cosas, pero esto no. Y una es mantener una buena rutina diaria. Las rutinas liberan al cerebro de la presión de ¿y ahora qué voy a hacer? Y por lo tanto le dejan mucho más tiempo para pensar en otras cosas que van a ser mucho más interesantes. La rutina es importante y la rutina no significa cada día a la misma hora hacer lo mismo. Significa tener una serie de actividades más o menos planificadas, pero que dejen tiempo libre, tiempo para actividades libres. Y claro. eso forma parte de la rutina también. Por ejemplo, ahora durante el confinamiento, no hace falta que nos levantemos a las 7 de la mañana, pero tampoco a las 10. ¿Por qué no a las 8:30? Y nos activamos y hacemos algunas cuantas cosas de trabajo, después descansamos, trabajamos otra vez, etcétera, etcétera. Llega el sábado, pues cambiamos la rutina porque es fin de semana y hay que cambiar la rutina. Con los alumnos dentro del aula es exactamente lo mismo. Que lleguen sin saber ese día qué van a hacer les bloquea, porque ¿y ahora qué pasa? Puede ser para algunos una sensación de amenaza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tanto la rutina es buena, pero siempre sabiendo que cuando hace falta hay que poder romper con la rutina, Mm. porque eso es lo que nos permite también entonces activar otras funciones mentales importantísimas, como es el pensamiento crítico, como es la creatividad, como es el autocontrol, la capacidad de planificar, etcétera. Es combinar ambas cosas. Otra cosa que nos preguntan es que quieren saber tu opinión sobre el trabajo por proyectos, si tienes algo que explicar sobre Bueno, el trabajo por proyectos. sí, a ver, es un tipo de trabajo interesantísimo por diversos motivos. A ver, cuando digo interesantísimo, no quiero decir que todo tenga que hacerse por proyectos. Y a veces somos muy extremistas. Y ahora lo haremos todo por proyectos. Y ahora lo haremos todo colaborativo. Y ahora no, 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 no. Hay que saber ponderarlo. Y las clases magistrales, no en infantil, pero sí en secundaria y en bachillerato, 20 minutos de clase magistral, la clásica de toda la vida, son muy útiles también para los alumnos. Hay que combinarlo todo. Y el trabajo por proyectos, ¿qué ventajas tiene? Primero, que es integrado o integrador y contextualizado. Se ha visto que cuantas más zonas del cerebro se nos activan cuando adquirimos un conocimiento, con más eficiencia queda integrado. No significa aprender más, significa después poderlo usar mejor cuando toque, ¿vale? Para activar muchas zonas del cerebro, lo ideal es hacer aprendizajes que sean transversales y contextualizados con un contexto real, que incorporan muchos elementos. No es sumar por sumar, es sumar integrado en un contexto más amplio. No es leer por leer sin que te importe lo que estás leyendo. A ver, las clases de lectura en el aula, por ejemplo, pongo este ejemplo, ¿eh? Son muy importantes. Claro, claro que si tienen que coger velocidad lectora y comprender lo que leen. Pero no hace falta que estemos leyendo siempre los grandes clásicos de la literatura adaptados a niños. ¿Por qué no leer un pequeño artículo sobre arañas, por ejemplo, y que entiendan algo de ahí? O un cuento o lo que sea, ¿no? El trabajo por proyectos lo que permite es incorporar, pues, habilidades lingüísticas, matemáticas, de conocimiento del medio, de conocimiento social, de autoconocimiento, de deporte, de interacción social en un mismo tipo de aprendizaje. Así que solo por eso, ya activa muchas más zonas del cerebro y todo aquello que se aprende, no aprenderemos más, aprenderán mejor. ¿Vale? Y David, después también permite integrar todo el aprendizaje colaborativo dentro.
por Sí, supuesto. que decíamos antes, ¿no? Que nos explicabas antes. Hay otra de las preguntas que sale que es si nos puedes explicar qué dice la neurociencia respecto al mindfulness. Mira, se ha visto que cualquier técnica de relajación, hay gente que es más aficionada al mindfulness, al tai chi, al yoga, Ujú. todas ellas a nivel de funciones cerebrales funcionan más o menos de la misma manera. Así que cada uno que elija la que más le guste o ninguna. Sentarse delante de una puesta de sol produce efectos muy similares si estamos tranquilos y relajados. A ver, se ha visto que cualquiera de estas técnicas de relajación que implican una acción consciente sobre nosotros mismos incrementan plasticidad neuronal, capacidad de hacer nuevos aprendizajes, disminuyen estrés, incrementan empatía, lo que significa mejorar la capacidad de socializar, y la socialización es crucial para nuestra especie. Somos una especie social. Yo diría que estos son los 3 puntos. Hay una docena de efectos positivos, pero yo creo que en educación yo me centraría sobre todo en estos 3. Vale. Vale, me dicen que tengo que ir terminando, pero es que hay un millón de preguntas y tan interesantes. Déjame, por un lado, antes de terminar, que te quería hacer 2 preguntas antes de terminar. Por un lado, me dicen que ha salido mucho en el chat, porque perdonadme, pero el chat no puedo ir siguiéndolo, me van pasando cosas. Me dicen que también se pregunta mucho qué es Inspira. Inspira, lo que he contado al principio, es que David Bueno es director, entre otras muchas cosas, de la Cátedra de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona y nos han ayudado, nos han acompañado, nos han asesorado con todo el tema de neurociencia en los proyectos de infantil que son Inspira. Y donde hay mindfulness, donde hay yoga, donde hay música, donde hay plástica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es lo que hemos hablado al principio. David, yo creo que hay mucha gente en el chat que quiere saber qué piensas tú de cómo debería ser el, no el desconfinamiento, sino el volver a las aulas en septiembre, después de que los niños hayan estado tanto tiempo encerrados y seguramente el desconfinamiento pues también será raro y en una situación rara, ¿no? Durante tanto tiempo. Mira, lo ideal sería lo ideal desde el punto de vista educativo, Sí, que sí, no sí. significa epidemiológico, Ah, ¿vale? sí, sí. No, es que hay que conjugar ambas cosas. De hecho, uno de los problemas que Es muy estamos difícil, ¿no? teniendo es que sale, pues ahora hacemos caso a los epidemiólogos, que hay que hacerles caso, pero sin tener en cuenta otros aspectos. O ahora todos los niños a la calle a cualquier hora. Bueno, pero ¿y eso cómo va a repercutir en la transmisión, no? Yo creo que en esta crisis ha faltado integración, ¿vale? Pero bueno, eso es otro tema. Yo espero que podamos volver a las aulas al menos 10 días en junio. Sería lo ideal, ¿vale? Desde el punto de vista, repito, educativo. ¿Qué hacer? Pues lo que no hay que hacer es intentar recuperar todo aquello que no se ha hecho durante estos meses. No hay que saturarles en 10 días de todo aquello que no han podido hacer. Lo que hay que hacer es primero, ver cómo están, que puedan hablar, que puedan recuperar todos los contactos sociales que había dentro del centro educativo, entre ellos y con los profesores, a través de juego, de dinámicas de rol, etcétera, etcétera. En eso sabéis muchísimo más de lo que pueda saber yo. Y después es todo aquello que hayamos intentado que aprendan durante estos días, o estos meses, vaya, es recuperarlo de una forma lúdica y social, porque lo habrán aprendido individualmente. Y por lo tanto, las conexiones que se habrán generado no serán tan eficientes como las que se generan estando con otras personas. Así que es recuperarlo, pero desde un punto de vista lúdico y social. No es repetirlo para... No, 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 es a ver qué hemos aprendido, pero entre todos a través de algún tipo de dinámica atractiva, sobre todo para preparar el próximo curso, para que el próximo curso empiece pues tal como debería empezar si este hubiese sido un curso normal. Y si no podemos vernos en los centros educativos antes del verano, que es posible que no los podamos ver, ¿vale? Entonces el septiembre tiene que ser exactamente lo mismo, pero sabiendo que ha habido un verano de por medio.
Es decir, reencontrarnos todos va a ser mucho más importante que no intentar desde el primer día recuperar aquello que no se ha hecho. Ya lo recuperaremos, el curso es muy largo, ya lo recuperaremos. Entonces, sobre todo es fortalecerlas o sí, fortalecer, profundizar de nuevo en todas estas dinámicas de grupo. Y en verano no se trata de darles muchas tareas para que sigan aprendiendo lo que no se ha aprendido durante todo este tiempo. Hay que ponerles tareas. Bueno, si ya lo hacíamos antes, ¿por qué no? Si no lo hacíamos, no hace falta que lo hagamos, pero hagamos lo que hagamos, no debe ser hacer, o sea, lo que no debemos pretender es que hagan en casa lo mismo que haríamos dentro del centro educativo, porque están en casa y además en vacaciones. No sabemos si en segunda residencias o no, o todavía seguiremos en nuestras casas, pero serán las vacaciones. Así que hay que pensar en términos de juego, de diversión. ¿No? De juego. Al final todo el rato estamos hablando de lo mismo, ¿no? De emociones y de poner mirada en cada uno de los alumnos, ¿no? David, muchísimas gracias. Realmente ha sido súper interesante. Hay muchísima gente que nos pregunta en el chat que no lo he grabado, que quiero volver a verlo. Recibiréis un mail con la grabación del webinar para poder volver a escuchar a David Bueno y con un documento con claves de neuroeducación y tips para el aula y muchos de los que nos ha contado David. También veo que me dicen que hay mucho interés con el tema del mindfulness y del yoga. Habrá un webinar sobre esto, un webinar entrevista también. Así que muchísimas gracias sobre todo a David y muchas gracias a todos los que nos habéis estado escuchando y hasta la próxima. Un placer haber estado con todos vosotros, aunque no os haya visto, pero sé que estabais ahí. Estaban ahí. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien. Venga, hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós a todos. Chao, gracias. A vosotros, un placer. Adiós.